Bueno, también les comenté que les iba yo a dar una frase. Bueno, se podría decir que si es... ¿Cómo lo llamaría? Una frase que es la de condición necesaria y suficiente, pero en geometría analítica. Esa frase también creo que les comenté. Voy aquí, lo voy a poner. Voy a poner la frase. Es importante, un poco importante ver esta frase porque nos va a ayudar o necesitamos nosotros establecer unas condiciones para que se lleven a cabo algunas cosas. Y eso es lo que nos lleva a la frase una condición necesaria y suficiente. Le voy a poner así, condición necesaria y suficiente. ¿Ok? Aquí nosotros vamos a vincular esta expresión con expresiones matemáticas. Primero vamos a ver un ejemplo. Bueno, consideremos o vamos a vincular esta frase a un ejemplo. Consideremos un teorema sencillo de geometría elemental. Si un triángulo, por ejemplo, si yo te pongo aquí un triángulo isósceles, vamos a dibujar aquí así más o menos, y de aquí a aquí, y de aquí a aquí, o parece más un, de aquí, aquí así, de aquí así, más o menos. Esto es un triángulo isósceles, ¿no? Si un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados iguales deben ser iguales. Es decir, si nosotros aquí tenemos este ángulo y este ángulo le voy a llamar ángulo, por ejemplo, gamma. Este ángulo de acá debe de medir exactamente lo mismo, gamma. ¿Ok? Y este lado de acá yo le voy a decir que mide A. Y este lado de acá yo voy a decir que también mide A. Eso es un triángulo isósceles, ¿no? Este lado mide B, ¿no? Dos ángulos, dos lados iguales, uno desigual. Dos ángulos iguales, uno desigual, porque este ángulo, por ejemplo, de acá yo le voy a llamar alfa. Entonces, si un triángulo es isósceles, los ángulos opuestos a los lados, estos ángulos de aquí, los ángulos opuestos a los lados iguales, estos lados iguales, los opuestos, deben ser iguales. Esa es una condición. Entonces, a partir de este teorema, podemos establecer que si un ángulo, perdón, que si un triángulo es isósceles, necesariamente se verifica que los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales. Necesariamente necesitamos tener dos ángulos iguales opuestos a los ángulos iguales, a los lados iguales. ¿Ok? ¿Sí se me entiende esa parte de ahí? Un triángulo es isósceles. Necesariamente se verifica que los ángulos opuestos, estos ángulos que están opuestos a los lados iguales, deben ser iguales. Esa es una condición necesaria. ¿Ok? Por el recíproco, o sea, por el contrario, por de otra vista, del lado contrario, del recíproco de esto que acabamos de plantear, de este teorema, es verdadero decir si dos ángulos de un triángulo son iguales, los lados opuestos a estos ángulos son también iguales. O sea, hace rato estábamos diciendo que para que un triángulo isósceles sea necesario, es necesario verificar, o sea, es una condición necesaria verificar que los ángulos opuestos sean iguales
bueno, son los ángulos opuestos a los lados iguales, sean iguales. Ahorita yo me estoy diciendo, entonces por el recíproco, si lo veo desde otro punto de vista, si dos ángulos de un triángulo son iguales, los lados opuestos a esos ángulos también son iguales. O sea que si nosotros decimos que alfa, gamma, perdón, y gamma son iguales, entonces debo decir que A y A deben ser iguales. ¿Ok? Entonces, esas son las dos. Y así yo ya digo que son triángulos, es un triángulo isósceles. Va de nuevo. Para que un triángulo, yo puedo establecer que una condición necesaria es que los ángulos opuestos a los lados iguales deben ser iguales. La otra, dos ángulos de un triángulo son iguales si estos dos triángulos, si estos dos ángulos, perdón, si estos dos ángulos de un triángulo son iguales, los lados opuestos a estos ángulos también son iguales. Y también es, o sea, si establecemos que también es un triángulo isósceles. ¿Ok? Entonces, con este teorema establecemos que la existencia de dos ángulos iguales es suficiente para que un triángulo sea isósceles. Solamente con este teorema diciendo de un lado es tanto de una parte y de la recíproca. Yo estoy diciendo, no sé si sí se me está quedando claro. Eh, si estos dos ángulos, si dos ángulos, o más bien los dos ángulos de dos lados iguales, los opuestos a los lados iguales, estos dos lados de aquí, este lado de aquí que es igual y este lado también si es igual de un triángulo, sus ángulos opuestos a estos opuestos, o sea que están enfrente de o que se están oponiendo, deben ser iguales, pero del recíproco. Si yo digo, yo me olvido ahora de los lados, yo digo, ah, bueno, entonces si en un triángulo yo tengo dos iguales, entonces por consiguiente yo debo de tener dos lados iguales. Eso es lo que yo estoy diciendo con eso. Tanto de uno como del otro deben ser, se cumplen, ¿ok? Una condición lleva a la otra o es parte de la otra. Entonces, eh, nosotros podemos decir, con esto, sabiendo esto, nosotros podemos decir que un, o podemos establecer más que nada un teorema que si la existencia de dos ángulos iguales es suficiente para que un triángulo isósceles sea, bueno, o sea, para que un triángulo isósceles sea isósceles. ¿Ok? Entonces, decimos que es una condición suficiente solamente esa, que dos ángulos sean iguales. Si dos ángulos de un triángulo son iguales, es una condición suficiente para que el triángulo sea isósceles. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, si hacemos una combinación, hace rato estábamos diciendo tanto de uno de los ángulos opuestos a de los lados opuestos, ángulos opuestos. Que si tenemos dos ángulos iguales, los lados opuestos deben ser iguales. Que si tenemos dos lados iguales, deben ser sus ángulos opuestos deben ser iguales. Tanto de uno como del otro, ¿no? Y entonces decimos que esas son condiciones necesarias para saber que es un triángulo isósceles. Una condición suficiente es decir que dos ángulos deben ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros si combinamos la condición necesaria y la condición suficiente, vamos a decir que es una condición, o podemos establecer enunciando una condición necesaria y suficiente
para que un triángulo sea isósceles es que dos de sus ángulos sean iguales. ¿Ok? Esta frase de aquí, condición necesaria y suficiente, también nosotros la podemos escribir como sí y solamente, solamente sí. O sea, una condición necesaria y suficiente. También se puede escribir como sí y solamente sí. O sea, lo que yo te acabo de decir aquí del triángulo, yo lo puedo pasar a decir un triángulo y es isósceles si y solamente si dos de sus ángulos son iguales. Yo ya no tengo que estarles diciendo, tiene que tener dos lados iguales y uno desigual. No, con solamente decir, porque es la única condición necesaria y suficiente, es un triángulo isósceles. Es sí y solamente si dos ángulos son iguales. Ok, esa es la condición necesaria y suficiente. Es verdad que con esta frase nos salimos un poquito de lo que viene siendo geometría analítica. O sea, esto es como más como de gramática, yo creo. Pero necesito, bueno, acabo de decírselas, porque va a llegar una parte en la que nosotros tengamos o que establecer algunas condiciones de algunas cosas obvias o que nosotros ya vimos. Y les voy a explicar poco a poquito hasta que vayamos avanzando. Son cosas que yo ya les di, por ejemplo, esta parte de aquí. Yo ya se las di, pero o sea, no están como tan claras. Porque, así como spoiler, un ejemplo, ¿qué, ¿cuáles son las condiciones o qué es lo que tú dices el por qué son dos rectas paralelas? O sea, tú dices, ¿cuál es la condición que dice que son dos rectas paralelas? Entonces necesitamos decir o saber definir esas condiciones. ¿Ok? También tengo, o te puedo dar, aunque se me hace un poquito más complicado, porque te puedo leer lo que dice, o sea, el enunciado. O sea, esta es como mi explicación. Por eso te digo, no sé si está bien explicada. Por ejemplo, te leo y cito, te leo lo que dice el enunciado. A ver si llegas a medio agarrarle. Dice, si la hipótesis de A de un teorema, implica la verdad de una tesis B, aquí dice, de una hipótesis A, de un teorema, o sea, de un tema de algo, implica la verdad de una tesis B. Esto implica la verdad de la tesis B. Entonces B es una condición necesaria para A. B se tiene que hacer para que se cumpla A. Es lo que nosotros tenemos aquí. Nosotros tenemos una hipótesis. Tengo dos lados iguales. Entonces necesito sacar la verdad de una tesis B. Dos de sus ángulos opuestos deben ser iguales. Y entonces B tiene que cumplirse para que A se cumpla. Ok, por otra parte, aquí déjale pongo hipo, le voy a poner, pero es de hipótesis. Hipo. Entonces, por otra parte, si recíprocamente, o sea, al revés ahora, eh, yo digo que B implica la verdad de A. O sea, necesito que yo A se cumpla para que se haga B y B para que se haga A. Entonces B es una condición suficiente para B. Te digo para A. ¿Ok? Entonces, si la hipótesis de un teorema implica la verdad
una tesis B, entonces B es una condición necesaria para que pase A. Esto fue lo de acá aparte. Es una condición necesaria para que suceda A. Pero si recíprocamente A es la verdad de B, o sea, necesita ocurrir para que ocurra B, al contrario, entonces es una condición necesaria y suficiente. ¿Ok? Está un poquito enredado, ¿no? Y por eso traté yo de explicarlo con el triángulo isósceles. Bueno, y es que, por ejemplo, no necesariamente nosotros podemos establecer una condición necesaria y suficiente. A lo mejor es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. O sea, no, no aplica el sí y solamente sí. Porque yo puedo decir, por ejemplo, eh, no sé, se me ocurre con un cuadrilátero. O bueno, sí, con un... mm, sí, mira, si yo, por ejemplo, para que un triángulo equilátero, voy a ponértelo con un triángulo, voy a poner de aquí a aquí, ah, sube, más o menos como por ahí. Imagínate que este va a ser un triángulo equilátero, ¿eh? ¿Se ve como un triángulo equilátero? Sí, ¿no? Sí. Entonces, yo puedo decir, un triángulo equilátero es necesario que sea isósceles. Así, la condición yo la establezco así. Para que un triángulo equilátero, para que sea un triángulo equilátero, es necesario que sea isósceles. Ahí establecemos la condición es necesario. Es necesario. La frase dice condición necesaria y suficiente. Es necesario. Nosotros decimos que una hipótesis de A, aquí mi hipótesis de A, para mí mi hipótesis es decir, ah, para aquí la hipótesis de mí es decir, es un triángulo equilátero. Y mi tesis B dice, entonces debe de ser para la verdad de mi tesis B, que dice, eh, entonces debe ser isósceles. B. Y entonces nosotros debemos decir, bueno, esto es una condición necesaria. Ok, tengo este lado A que mide A, este lado A que mide A. Exactamente lo mismo, es un equilátero, ¿no? Acá también mide A. Este ángulo y este ángulo. Entonces este ángulo debe de medir exactamente lo mismo que esto de acá. Y es verdad, ¿no? Porque este ángulo, que también lo voy a poner como con alfa, digo con gamma, perdón. Es verdad, estos dos ángulos opuestos a dos ángulos iguales, eh, es verdad, se cumple. Entonces un triángulo equilátero debe de ser isósceles. Es una condición necesaria. Pero la condición no es suficiente, ya que un triángulo puede ser isósceles sin ser equilátero, como esta parte de aquí. Este es B, este es A. A. Ok, entonces mi condición es necesaria, pero no es suficiente para definir un triángulo equilátero. Porque este no es un triángulo equilátero
y yo estoy diciendo que es un triángulo isósceles. Esto es un triángulo equilátero que a la vez sí puede ser un isósceles, sí tiene las condiciones de un isósceles, pero no es necesaria para definir un triángulo equilátero. No es suficiente, más bien, no es suficiente. ¿Necesaria? ¿Es necesario? Sí, es verdad. Es una condición necesaria, puede ser, pero no es una condición suficiente. O sea, aquí nosotros en nuestra frase de sí y solamente sí, aquí nada más estamos con la primera frase, ¿no? Un triángulo equilátero es, digo, un triángulo es equilátero si es isósceles. Pero yo no puedo decir un triángulo equilátero, un triángulo es equilátero si y solamente si es isósceles. Eso sería incorrecto, porque es una condición necesaria, pero no una condición suficiente. Sí, me quedó un poquito claro. Sí, está bien. Ok. Entonces, una condición necesaria y suficiente para que un triángulo sea equilátero, ¿cuál crees que tú sea? Nosotros aquí podemos establecer una condición necesaria y suficiente para que un triángulo equilátero sea un triángulo equilátero. Una de las condiciones que puede ser necesaria y suficiente, y de hecho puede haber más de una condición. O sea, no solamente puede haber sí, solamente una. Puede haber varias condiciones. Por ejemplo, en este caso, de un triángulo equilátero. Equilátero dijimos que es, pues su nombre lo dice, equi, igualdad, igual, látero, lados, ¿no? Que todos sus lados sean iguales. Entonces, una condición necesaria y suficiente de un triángulo equilátero es que sea equiángulo. Los ángulos deben de medir exactamente lo mismo. Todos los que están dentro de sus ángulos interiores deben de medir exactamente lo mismo. Nos dijimos que los ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto suman? 180 grados. Entonces eso lo dividimos entre 3, deben de medir 60 grados cada uno. Un triángulo equilátero. Eso es una condición necesaria y suficiente. Otra condición necesaria y suficiente para un triángulo equilátero es la igualdad de sus tres alturas. Yo puedo establecer ah, la igualdad de sus tres alturas sería de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Esta igualdad de alturas, tanto esta de aquí, una, dos, a, 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 dos y tres, estas tres alturas deben ser iguales. Esa es otra condición necesaria y suficiente para decir que es un triángulo equilátero. Cualquiera de las que yo diga, de las dos, un triángulo de solamente es equilátero si sus ángulos son iguales. Es un equiángulo. Y estoy correcto. Es una condición necesaria y suficiente. Con eso me estás diciendo que es un triángulo equilátero. No necesitas más. O que la igualdad de sus alturas. Cualquiera de las dos que me digas son condiciones necesarias y suficientes. Ok, entonces a medida que vayamos nosotros avanzando en nuestro estudio de geometría analítica, tendremos muchas ocasiones de deducir condiciones necesarias y suficientes de naturaleza analítica, así como lo que estamos haciendo ahorita, para diversas propiedades geométricas, para que nos ayuden a resolver problemas. Vamos a necesitar de esas propiedades geométricas y de las condiciones necesarias y suficientes para poder establecer a lo mejor un, no sé,
una fórmula, por ejemplo. Espero haya quedado un poquito claro. Yo digo que sí, ¿no? O sea, tampoco está así como que tan. Bueno, vamos a dejar aquí ese tema. Ahí se quedó. Te digo, no tiene, como tal, no tiene que ver con geometría analítica, pero sí es algo que podemos aplicar a geometría analítica. Ok, vamos a ver entonces ahora ángulo entre dos. Vamos a escribir aquí y vamos a poner ángulo de dos rectas. Ángulo de dos rectas. Ok. Yo aquí, ¿te acuerdas que les dije que no iba yo a sacar la fórmula? Porque como tal siento que no es necesaria, no compite a nosotros eso. Solamente te voy a dar una pequeña explicación. Yo aquí tengo mi ángulo, ángulo Y, ángulo, mi eje. Y yo voy a dibujar dos rectas. Las voy a poner para este fin, las voy a poner por aquí así y por aquí así. Más o menos como por ahí. A esta recta le voy a llamar L2. A esta recta le voy a llamar L1. Este ángulo que forma de esta recta con esta recta en esta parte de aquí dando la orientación aquí de hacia arriba. Este ángulo de aquí a aquí le voy a llamar teta 1. Este ángulo de aquí a aquí le voy a llamar teta 2. ¿Ok? Ahí está. A este punto de esta intersección de aquí, este punto, lo voy a poner con otro color, un poquito más grueso. Este punto de aquí, yo le voy a llamar C. A este ángulo formado de aquí a aquí, yo le voy a llamar alfa 1. Y a este ángulo de aquí, del eje de las X aquí, este le voy a llamar alfa 2. ¿Esto qué es? Este ángulo de aquí a aquí y este ángulo de aquí a aquí, nosotros ya mencionamos lo que es, ¿te acuerdas? Este ángulo de aquí a aquí es con respecto a X, los dos son con respecto al eje X y van hasta una de las rectas. ¿Te acuerdas qué es este ángulo? ¿Cómo se llama? Ese es el que nosotros vimos en esta parte de aquí. Este ángulo de aquí, mira. Este ángulo formado de esta recta aquí y este ángulo formado de esta recta acá. Son ángulos de inclinación. ¿Ok? Bueno. Ah, y bueno, y también le voy a llamar las intersecciones aquí, por ejemplo, esta intersección. Ojo. Listo. Yo a esta intersección de aquí, aquí y aquí, a esto yo les voy a llamar A. Y en este caso también le voy a poner B.
¿De acuerdo? Nosotros tenemos, y solamente voy a establecer las dos, y te voy a decir las dos principales fórmulas de las por qué sale esta fórmula. En geometría elemental, si nosotros lo recordamos, eh, bueno, y aquí nosotros también supongamos que conocemos las pendientes. Conocemos tanto la pendiente de M1, conocemos M1 y conocemos M2. Para esto nosotros necesitamos conocer las pendientes. ¿Ok? Tanto M2 como M1. Y correspondiente a la recta L1 y a la recta L2. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabíamos que de geometría elemental, un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores opuestos. Entonces, nosotros tenemos el triángulo, por lo tanto nosotros tenemos este triángulo, el triángulo ABC. Si lo ves, ¿no? El triángulo ABC. Nosotros decimos, esto es alfa 2. Digo, sí es alfa 2. Es igual a alfa 1 más teta 1. Y yo te lo explico. Nosotros vamos a decir que es alfa 2, alfa 2, que es igual a alfa 1 más teta 1. ¿Por qué yo digo que esto es verdad? Si nos ponemos a imaginar una línea delgadita, por ejemplo, así, aquí, así, y con un colorcito así como este, y yo dibujo, por ejemplo, eh, de aquí, de este punto de la intersección, yo voy a dibujar una línea recta, horizontal en ese punto, horizontal y que sea paralela al eje de las X. ¿Ok? Entonces, si yo veo en esta parte, ¿por qué se borró? ¿No la dejé o qué? Yo aquí voy a poner mi recta paralela al eje de las X. Esta es paralela al eje de las X en este punto. Si yo pongo de la recta L1, yo, esta es una paralela al eje de las X. Entonces este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí. Porque tienen la misma inclinación, la misma pendiente L1, que es M1. Entonces si yo pongo una recta paralela al eje de las X, tienen la misma abertura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tienen el mismo valor. Ángulo 1 y alfa 1 y alfa 1. Entonces, si te das cuenta, nosotros trazamos igual nos seguimos orientando con esta línea perpendicular, digo, paralela al eje de las X. Nosotros podemos ver que este ángulo de aquí hasta la recta 2, hasta la recta 2 es alfa 2, alfa 2, porque tienen la misma abertura. Es del eje de las X hasta la inclinación de la pendiente, bueno, o sea, de la recta. Y aquí tenemos lo mismo, esto es una paralela con respecto a las X, tienen la misma abertura hasta la recta 2. ¿Ok? Entonces nosotros sabiendo esto yo puedo decir que alfa 2 es igual a teta 1 más alfa 1. Y entonces esta condición ya te la justifico.
si se me entendió. Igual te digo, esto es solamente te estoy dando la base de la fórmula. No te voy a dar toda la explicación de la fórmula porque no creo que sea necesaria, nunca la vas a ocupar. Tú lo que vas a ocupar es la fórmula como tal. No te van a pedir tú dime cómo sacaste la fórmula. Eso no es ni práctico para que tú lo saques. De esto yo nada más despejo aquí a teta 1, porque en este caso yo quiero calcular teta 1 y teta 2, porque estamos de acuerdo que estamos diciendo ángulo de dos rectas, este ángulo de dos rectas, y estamos de acuerdo que este ángulo, los ángulos opuestos al vértice son iguales. Este ángulo de aquí es exactamente este ángulo de aquí, y este ángulo de aquí es exactamente el ángulo de aquí a aquí. Entonces me interesa calcular teta 1 y teta 2, estableciendo esta condición. Yo esto lo saqué para nosotros que nosotros supiéramos. Esto, ¿te acuerdas que aquí nosotros teníamos que entonces el teta, digo el teta, la tangente, el ángulo de inclinación o la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación? Así lo habíamos dicho, ¿no? La pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. Quita. Entonces nosotros aplicando tanto la ecuación de la pendiente, la tangente de teta, sus dos valores, nosotros vamos a obtener un par de formulitas a la que nosotros tendremos o tangente de teta 1, esta tangente de aquí, esta parte de aquí, que va a ser igual a la pendiente 2 menos la pendiente 1. Aquí en este caso, para el estudio de esta, de estos ángulos, vamos a llamarle eh, pendiente inicial y pendiente final. Así le vamos a decir con respecto a cada ángulo. Por ejemplo, ¿cuál es la pendiente inicial de teta 1? La pendiente inicial de donde se origina el ángulo es de la pendiente 1. Entonces, para al ángulo teta, la M1 es la pendiente inicial y la pendiente final es M2. Entonces, para teta 2, la pendiente inicial es M2 y la pendiente final es M1. Entonces, yo tengo esto, M2 menos M1, que aquí sería pendiente final menos pendiente inicial, en este caso para la de teta 1, pendiente inicial que es M2 menos M1, entre 1 más el producto de las dos pendientes, M2 por M1. Yo siempre le pongo tan, pero siempre se me olvida que la abreviación no es tan, de tangente no es tan, es tag. Bueno, sí, eso es una G. O sea, también se puede escribir como tan, pero eso depende mucho del autor, ¿no? Como lo quieran escribir. Entonces, siguiendo esta fórmula, nosotros vamos a tener que la tangente de teta 2 es igual a la pendiente final, que en este caso la pendiente final de teta 2 es M1. Yo pongo M1 menos M2 y lo de abajo se queda exactamente igual. 1 más
el producto de la pendiente 1 y la pendiente 2. Aquí sí nosotros debemos tener seguridad de que estamos calculando, o sea, qué ángulo en particular estamos calculando o estamos calculando su suplemento. En este caso, los dos forman, esta es una recta, es otra recta. Este ángulo de acá es suplemento de este. Entonces sí, necesitamos saber qué ángulo estamos calculando y para eso es importante tener la seguridad de establecer cuál es la pendiente inicial de la pendiente final. Siempre el numerador de la fórmula, esta parte de aquí, el numerador, siempre debe de ser la pendiente, restándole la pendiente inicial, restando la pendiente inicial a la final. O sea, pendiente final menos la pendiente inicial con respecto al ángulo que estás calculando. Porque así es como vas a establecer tu fórmula. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí yo le voy a llamar. Estas son las fórmulas explicativas de este diagrama, ¿no? Con respecto al diagrama. Nosotros si lo ponemos como como una expresión, un teorema muy independiente, nosotros tendríamos, bueno, o sea, que sea general, nosotros vamos a decir un ángulo específico, teta. Mm, creo teta. ¿Lo ves? Creo que es este. Sí, es este, teta. Un ángulo específico teta, que esa es mi bolita que yo acabo de dibujar acá. O lo puedo dibujar adentro de esto. Ah, sí, mira, mejor te lo pongo así. Para que no nos vayamos a confundir, ¿no? O sea, un ángulo específico teta formado por dos rectas. Ok, ¿qué más? Vamos a ponerle, está dado por la fórmula y dos puntitos. Y entonces ahora sí vamos a establecer un ángulo específico teta formado por dos rectas está dado por la fórmula. Aquí yo puse teta, no precisamente debe ser teta, si lo tengas claro. Si lo debes tener claro, o sea, yo estoy poniendo teta, algunos ponen gamma, algunos ponen, digo alfa, unos gamma, otros beta. Ahí depende la nomenclatura que tú estés utilizando. Pero bueno, es un ángulo específico formado por dos rectas, está dado por la fórmula y nosotros tenemos tangente. Ok, así. La tangente de teta, esto es igual a m2 menos m1 entre
M1 más M1 por M2. Con la condición que M1 por M2 siempre debe ser diferente a -1. ¿Por qué siempre deben ser diferente a -1? ¿Tú sabes por qué? Si aquí M1 por M2 es igual a -1, entonces vamos a tener 1 menos 1. Y eso nos va a dar 0. Y cuando nosotros dividimos algo entre 0, nos da error. No está definido. Entonces, por lo tanto, la multiplicación de esta pendiente debe de ser -1. Y aquí, sí, siempre tenemos que tener en cuenta. La, en esta fórmula general, nosotros siempre debemos decir que M1 es la pendiente inicial y M2 es la pendiente final, correspondiente al ángulo θ, ¿no? Así como aquí, porque para este ángulo θ2, la inicial es M2 y la final es M1. Entonces siempre la fórmula va a ser pendiente final menos pendiente inicial. Entonces es M1 menos M2 para el ángulo θ, para tangente de θ. Y entonces abajo va a ser, abajo no importa, abajo se queda igual, ¿no? Pero lo que importa es esta parte de aquí. ¿Qué ibas a decir? Ah, no, es que tengo clase ahorita a las 2, ¿A las 2? sí. Sí, no te preocupes. Entonces aquí lo dejamos el día de hoy. Lo dejamos en ángulo específico formado por dos rectas. ¿Me recuerdas la próxima clase? ¿Me recuerdas cómo se llama? En dónde nos quedamos y lo retomamos, ¿vale? Sí, y perdón. No, no te preocupes. Así lo vemos la clase que viene, ¿vale? Si no se conecta nadie más, ya no creo dar yo ahorita la clase, yo ya voy a cerrar. Entonces nos vemos la próxima. ¿Va? No, es que no Cuídate. quería, o sea, que quedar solo, pero es que no, mi amigo no me contestó, entonces, Sí, no te preocupes, no te preocupes. O sea, te digo, esto a mí es un servicio social y yo al final, se conecten o no, a mí mis horas siguen corriendo. Solamente es que, pues, ahora sí que ustedes quieran aprovecharlo, ¿no? A mí, bueno, como gracias. los profesores, me están pagando. Está bien. Gracias. Cuídate, cuídate. Nos vemos la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye.